Humanos y Recruitment Manager y asesor en técnicas de búsqueda de empleo. Experto universitario en selección por competencias, coach personal, especialista en adolescencia, dinamizador sociolaboral, perito judicial en intervención psicoeducativa, acoso escolar y ciberbullying. Esta conferencia tendrá una duración de 30 minutos en total y después dedicaremos 15 minutos para preguntas. Como ya sabéis, durante la conferencia podréis ir haciendo preguntas a través del chat que serán respondidas en los últimos minutos de la sesión. El nombre de la charla es Competencias emocionales. El talento no se puede ni se debe retener. Al talento se le enamora. ¿Qué papel juegan realmente las emociones en la productividad y la eficiencia? ¿Cómo identificarlas durante el proceso de selección? ¿Cuáles son las competencias socioemocionales que son consideradas como elemento diferenciador entre candidatos? En esta conferencia, Carlos Bella nos enseñará a identificar, desarrollar y potenciar las competencias socioemocionales para enamorar al talento. Carlos, te cedemos la palabra y que sepas que tenemos visitantes conectados desde diferentes partes de España y del mundo. Adelante. Carlos, conecta tu micro porque si no, no te vamos a oír. Vale. ¿Ahora? Perfecto. Buenas tardes. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues buenas tardes a todos. Y hoy vengo a hablaros durante un ratito de la importancia que tienen las competencias emocionales en la productividad, en la eficiencia, en el clima laboral. Qué importante es a la hora de seleccionar saber detectarlas. Qué importante es también para el candidato y la candidata saber destacarlas. Las competencias emocionales son un elemento diferenciador en el proceso de selección de personal. Una vez que entramos en un proceso de selección, la formación y la experiencia no destaca entre unos y otros, es muy similar. Las competencias personales, socioemocionales, son lo que decanta a veces la balanza en este proceso. Muy bien, vamos a comenzar con una pregunta que es relativamente muy sencilla. Es ¿cómo están ustedes? Esta pregunta, la inteligencia emocional es de los años 90, pero esta pregunta ya la hacían los payasos de la tele en los años 60. Una pregunta fácil, rápida, pero nuestra respuesta como adultos, como empresarios, como candidatos, no dista mucho de la respuesta que daría un niño de 4 años, ¿no? Cuando alguien nos pregunta ¿cómo estamos?, solemos responder bien, a secas. Y si no estamos bien, ¿qué solemos responder? Bien también. Tenemos una falta de conciencia emocional, de educación emocional. Se podría decir incluso que somos analfabetos emocionalmente hablando. Yo os preguntara ahora, ¿qué nota sacasteis en educación emocional 1 en primaria? No podríais responderme. La educación emocional se está instaurando desde hace muy poquito en las escuelas. Con lo cual vamos a hacer un repaso a todo esto. La idea de empresa que tenemos hasta hace bien poco es la de una empresa racional. Es una empresa que invertía dinero, grandes cantidades de dinero, en mejorar siempre programas, en mejorar procesos y en intentar atraer o fichar talento, ¿no? Frases como dejen ustedes sus emociones en la puerta, ¿no? Hay gente que todavía cuando le preguntas en un proceso de selección cómo se definiría, la primera cosa que te dicen es a nivel personal o a nivel profesional. La gente sigue hablando de una dualidad, de una parte racional y una parte emocional, cuando estas dos partes se tienen que complementar para poder mostrar nuestra mejor versión. La empresa racional era como el culmen, ¿no? Era la productividad, la eficacia. Viene de una versión clásica, ¿no? Viene desde Descartes, ¿no? Que ya decía, pienso, luego existe, luego existo. Está tan arraigado el que somos seres racionales que hasta incluso Cristiano Ronaldo cuando mete un gol pone la pose del pensador de Rodin, ¿no? Como si pensara todo aquello que ha llevado a cabo, ¿no? Lo emocional en la empresa racional, la empresa tradicional, no tiene lugar, ¿no? No tenía lugar. Por suerte, Antonio Damasio, un neurocientífico portugués que fue premio Príncipe de Asturias, en su libro El error de Descartes, ya decía, en resumen, podríamos decía, siento, luego existe, ¿no? Luego existo. Las emociones juegan un papel clave en toda la toma de decisiones. Ayer cuando hablábamos
de la entrevista de personal para candidatos, ya estuvimos hablando del marcador somático, ¿no? De lo importante que es esa señal, ese semáforo que o bien se pone en verde o bien se pone en rojo en un momento rápido, ¿no? Y esto nos ayuda a tomar una decisión. Las decisiones tienen y vienen influenciadas por el flujo de emoción que sentimos, ¿no? Al fin y al cabo, para resumir todo esto, la empresa tiene mucho más de personal que de racional. ¿Quién no se ha enfadado en el trabajo, no? ¿Quién no ha llorado en el trabajo? ¿Quién no se ha sentido muy contento en el trabajo? Las emociones vienen con nosotros a todas partes. Las emociones están en todas partes y, como no puede ser de otra manera, en las empresas también, ¿no? Las emociones juegan un papel clave en la toma de decisiones, como hemos dicho. Son claves en la creatividad. Una emoción adaptativa con una valencia positiva, como puede ser la alegría, genera creatividad. Las emociones generan motivación. La emoción predispone a la acción y la motivación no es nada más que motivos para pasar a la acción. Las emociones juegan un papel clave en la resolución de conflictos. Como hemos dicho anteriormente, aumentan la creatividad y la resolución de conflictos no es nada más que buscar una solución a algo que escapa de una solución lógica. Las emociones nos hacen centrar la atención. Las emociones mejoran la capacidad de aprendizaje y así podríamos tirarnos en un largo etcétera de beneficios que tienen saber identificar, gestionar y regular las emociones, ¿no? ¿Qué impacto tiene? ¿Por qué es clave en las organizaciones las emociones? Tienen un impacto económico, ¿no? Un candidato, cuando lo seleccionas y tiene la capacidad para regular emociones, aumenta su productividad. La empresa ahorra costes en los procesos de selección fallidos. Un proceso de selección fallido tiene el coste de 3 mensualidades de un trabajador bien seleccionado, ¿no? Teniendo en cuenta estas competencias. Tiene un impacto sobre todo en salud. Una buena regulación emocional, un candidato o un trabajador con competencias emocionales, se mejora el absentismo. No solo el absentismo, sino también el presentismo, ¿no? El presentismo es cuando hablamos de que un trabajador está presente pero no desempeña eficientemente sus funciones y sobre todo impacta en el bienestar, en el clima laboral. ¿Y esto qué hace? Previene el síndrome del burnout, una de las claves que se está dando en las empresas y que, cuesta mucho dinero, ¿eh? Al cabo del año, todas estas bajas que se dan debido al síndrome del burnout. Un segundo, que tengo problema a la hora de pasar la diapositiva y todo eso. Perfecto. Resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, podríamos decir que una empresa emocional inteligente es una empresa que mejora el clima laboral, mejora el bienestar entre sus trabajadores, mejora las relaciones interpersonales. El bienestar, el buen funcionamiento de una empresa tiene mucho que ver con las relaciones interpersonales de los trabajadores que la forman. Una empresa emocionalmente inteligente aumenta productividad. La comunicación entre personas que tienen competencias emocionales desarrolladas aumenta. El absentismo, como hemos dicho anteriormente, y el síndrome del burnout baja. Quería hablaros hoy de un programa que desde MERS llevamos a cabo, que es el que lo hemos denominado Talent Program, ¿no? Consta de 3 partes y es identificar en un primer momento, desarrollar y potenciar. Iremos viéndolo paso a paso de una manera muy rápida. En principio, identificar las empresas. Nosotros, cuando alguna empresa nos contrata para hacer un proceso de selección o un programa como este de Talent Program, lo primero que hacemos es identificar, atraemos el talento a la empresa, convertimos y evaluamos. Vamos a verlo un poco más paso a paso, ¿eh? Yo siempre digo que colgar ofertas está muy bien, ¿no? Pero que un trabajador y el talento se cuelgue de ti, eso es pasar a otro nivel, ¿no? Con el Talent Program conseguimos que esto suceda, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Atraemos el talento con una difusión multicanal en un primer momento, ¿no? Lanzando por todas las redes y por todas las charlas de comunicación, las redes de comunicación, el valor, la visión y la misión
de nuestra empresa, ¿no? Definimos nuestra ventaja competitiva y, sobre todo, desarrollamos nuestro employer branding, ¿no? Cuidamos la imagen que sale fuera, ¿no? Es esa frase de decir, hay que hablar bien de nosotros mismos porque con el tiempo nadie recordará quién lo dijo. En segundo lugar, dentro del identificar, convertimos, ¿no? Hacemos que el candidato que visita nuestra página web, nuestra casa digital, se convierta en candidato. ¿Cómo? Haciendo un formulario atractivo, un formulario rápido de rellenar, ¿no? Todo esto comienza antes del job description, identificando el talento y haciendo este tipo de programas, se genera un flujo y una entrada continua de talento, independientemente de si hay oferta o no hay oferta. ¿Qué se consigue atrayendo el talento con este programa? Hacerte con los candidatos pasivos. Muchas veces el talento no está en un candidato que está realizando una búsqueda activa de empleo. Hay muchas personas, muchos trabajadores con talento que realmente son lo que se llaman candidatos pasivos. No buscan activamente trabajo. Con lo cual, con una oferta tradicional, los perderíamos. Y el tercer punto de identificar será evaluar. La selección, nosotros decimos desde MERS que la selección tiene que pasar de ser un ejercicio de predicción a ser una evaluación de las dimensiones del talento. Hoy en día tenemos herramientas que nos permiten evaluar todas las dimensiones que se dan del talento, ¿eh? Ya no solo el EQ, el cociente emocional, sino también personalidad, creencias. Esta mañana compañeros de MERS han estado dando una conferencia que hablaban de las Soft Skills Games, ¿no? A través del juego, cómo podemos hacer una evaluación de las dimensiones del talento de los candidatos. Muy bien, el segundo punto sería desarrolla. Es hacer un análisis, en un primer lugar, cuando los trabajadores ya forman parte de la empresa. No abandonar todo esto cuando el candidato pasa a ser trabajador, sino una vez que forma parte de nuestra empresa, una vez que está dentro de nuestra casa, continuar con este desarrollo. Voy así porque a veces no sé qué pasa, que como está la presentación online, le doy y no pasa pantalla, ¿eh? Muy bien. Este análisis, para hacernos una idea de por qué y por qué centrarnos en analizar a los trabajadores y al talento cuando ya están dentro de la empresa, es, según una encuesta Gallup Q12 de Meta-Analysis Report en 155 países, los resultados dijeron que solo hay trabajadores comprometidos, muy implicados, el 15% de nuestras plantillas. El 85% o bien no estaban comprometidos o bien estaban activamente desconectados. Cuando hablamos de no comprometidos, hablamos de psicológicamente distanciados. Me da igual si va bien mi empresa, si no va bien mi empresa, vengo, trabajo, págame. Hago lo suficiente, lo necesario. Y activamente desconectados son aquellos que muestran de forma muy activa su insatisfacción. Estamos hablando de lo que se suele decir gente tóxica, ¿no? Hay veces que hablas con personas, dicen, mi empresa está llena de trabajadores tóxicos, las personas tóxicas. Las personas en realidad no son tóxicas. Lo que son tóxicas son las acciones que llevan a cabo. Una persona por sí misma no es tóxica, porque si no, cuando cambia de empresa seguiría siendo tóxica y esto muchas veces no se da así. Si os preguntara qué emoción creéis que se da más y es la más frecuente en las organizaciones, según un estudio que hizo la profesora Sigal Basarte de la Universidad de Pensilvania, la emoción que más se da en una organización es ira. El 53% de los trabajadores está enfadado cuando está en el trabajo. Solo un 19% de los trabajadores sienten alegría y el otro 28% emociones desagradables. Es fuerte esto, ¿eh? Imaginaros que la relación que tenéis con vuestra pareja, el 50% del tiempo fuera bajo el influjo de la emoción de la ira.
Hay mucha gente que debe estar pensando, sí, sí, me lo puedo imaginar, ¿no? Imaginaros que esto suceda, ¿qué pasaría? Un desgaste increíble, una separación, una ruptura de relación. Eso es lo que pasa muchas veces con el talento. Hemos conseguido atraer el talento, hemos conseguido identificarlo, hemos conseguido analizarlo, hemos conseguido hacer que trabaje para nosotros y cuando ya está dentro de nuestra empresa, lo perdemos, huye por culpa del estado emocional que se da dentro de nuestra organización, ¿no? No se puede mantener a una persona con talento con estos índices emocionales que se dan. ¿Para qué sirve trabajar las competencias emocionales y desarrollarlas una vez que ya tenemos el talento dentro de nuestra empresa? Para evitar y para luchar contra el síndrome del burnout, contra el síndrome del profesional quemado, ¿no? Evitar el cansancio emocional, la sensación de bajos niveles de energía. Muchos trabajadores llegan al trabajo y ya están cansados y todavía no han empezado a trabajar. Esto hace que su productividad, su eficiencia baje. Para acabar con el cinismo, la despersonalización, una actitud indiferente hacia el trabajo. Me da lo mismo lo que hablábamos antes, ¿no? Me da lo mismo cómo le vaya a la empresa. Es más, si le va bien, bien, y si no le va bien, también. Y la ineficacia, ¿no? La falta de realización personal. Yo siempre digo que un trabajador, cuando tiene ya satisfecho, cuando ya tiene lleno, dijéramos, los primeros peldaños de la pirámide de Maslow, lo único que necesita es atención, necesita feedback y sobre todo un feedback positivo. En nuestra cultura se da poquísimo el feedback positivo. Ya le hemos puesto incluso un nombre que ya es feo de por sí, es retroalimentación. Yo muchas veces explico que yo me puedo tirar dando una conferencia 1 hora y media con un moco en la nariz y no hay nadie en las 300 personas que me están viendo que levante la mano y me diga, Carlos, tienes un moco. Yo me puedo tirar la 1 hora y media dando mi conferencia, pero nadie tiene la capacidad de levantar la mano y decir, Carlos, límpiate aquí, por favor. Pues bueno, hay que empezar a dar feedback positivo a nuestros trabajadores. Hay que prestarles atención. Ahora entramos de lleno en las competencias realmente relevantes. Hay mucha gente que decía, bueno, es que ya la inteligencia emocional hace tiempo, ¿no?, que se aplica a las organizaciones. Siempre, muchas veces, la mayoría de veces siguiendo un modelo de Goleman que introduce también trabajo en equipo, motivación. Yo me voy a centrar solo en lo que son habilidades emocionales, la percepción, la facilitación, la comprensión y la regulación. Para hacer rápido un vuelo por encima y unas pinceladas de qué son estas competencias de manera muy rápida. La percepción es la capacidad que tenemos para percibir, para expresar y evaluar aquello que estamos sintiendo. Todas las habilidades emocionales tienen un doble eje. Es en mí, inteligencia intrapersonal, y en los demás, inteligencia interpersonal. Por ejemplo, percepción emocional, cómo percibo yo las emociones y cómo perciben los demás las emociones. Facilitación emocional, la segunda competencia, cómo influyen estas emociones en mis pensamientos, ¿no? Una emoción sube en intensidad, el influjo de la emoción es muy alto, eso hace que aumente el índice de cortisol y de adrenalina en mi cerebro y eso me impide pensar con claridad, me impide prestar atención. Es lo que suelo decir cuando la emoción toma el control. ¿Cómo influye mi estado emocional en la toma de decisiones, en la resolución de conflictos, en la creatividad? La tercera competencia sería la comprensión emocional. Por ejemplo, ya sé que estoy triste, pero ¿cuánto me va a durar esta tristeza? ¿Sí? ¿Es mi compañero Joan Carles de enfados cortos, de enfados largos? ¿Voy ahora a tratar un tema laboral o mejor espero y pospongo ese encuentro entre los dos, ¿no? ¿Cómo suele actuar, por ejemplo, Olga si está enfadada, ¿no? Predigo un poco el comportamiento en base a esa comprensión emocional. Yo tengo amigos que les llamas para cenar el sábado y te dice, no puedo, es que me enfadé ayer con Julia y no iremos a cenar. Y yo le digo, bueno, pero eso fue ayer, hoy es sábado, ¿no? Eso fue viernes y hoy estamos a sábado. Y entonces me responde, no, pero es que el enfado nos va a durar todo el fin de semana, ¿no? La gente le pone duración a su enfado. Es un enfado de 48 horas, ¿eh? Pero ¿qué pasa si antes de esas 48 horas sucede algo realmente importante? Tienen en medio que hacer
algo realmente relevante, importante. Aquí es donde entra en juego la regulación. Hay veces que somos capaces de regular esa emoción. La ponemos a jugar en base a la razón. Yo siempre digo que la inteligencia emocional, si tuviéramos que resumirla de una manera muy rápida, es cuando ponemos las emociones a jugar a favor de la razón. A ver si veo ahora. Y por último, potencia, ¿no? Por último, potencia es el engagement, es trabajar con los trabajadores, el compromiso, la satisfacción, la mejora del clima laboral, conseguir que aquel visitante que visitó nuestra página web y rellenó en un primer momento un formulario atractivo se convierta en un embajador de marca, ¿no? Que sea nuestro mejor vendedor, alguien que visitó nuestra página porque un post, porque algo atractivo le llamó la atención, ahora es nuestra mejor campaña de marketing, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Trabajando el compromiso, ¿no? Trabajando la energía, trabajando el aumento de energía, la resistencia mental, la motivación. Todo esto tiene que ver y va relacionado directamente con las competencias emocionales. La dedicación, el sentirte parte de una empresa, ¿no? Eso que decimos, el sentimiento de pertenencia. Es el saber qué estoy haciendo aquí, cómo tengo que hacer lo que hago y sobre todo, y más importante, por qué tengo que hacerlo. Estoy orgulloso de mi trabajo. Y trabajar la inmersión, ¿no? El disfrutar. Un trabajador feliz aumenta el 300% la productividad. Tanto que incluso a veces resulta difícil abandonar cuando sufres una inversión dentro del trabajo, ¿no? Bueno, pues he intentado, espero se haya entendido. He tenido un poco de entrebancos con la presentación porque en vez de tenerla en PowerPoint la he lanzado directamente online, pero espero que se haya entendido perfectamente la idea de lo que es un talent program, la importancia que tienen las competencias emocionales desde el proceso de selección hasta convertir que un todavía no candidato, un visitante, se convierta en embajador de marca. Pues muchísimas gracias, Carlos, ha sido muy claro. Y la anécdota esta de que mientras estabas dando la conferencia, pues alguien no te avisaba del problema que tenías, muy divertida. Está muy bien. Está claro que identificar las emociones y saber gestionarlas, y esto es una asignatura, como dices tú, que se está implementando ahora en las escuelas, y que cuanto más sepamos esto, porque al final es casi lo que nos mueve, ¿no? Yo creo que en esto la publicidad nos lleva muchos años de ventaja al mundo empresarial, porque saben directamente qué tienen que tocar, ¿no? Bueno, la prueba la tenemos en que el marketing emocional va como un tiro, ¿eh? Se está trabajando muchísimo, ¿no? Que es aquello que, bueno, claro, es que cuando ya hablamos que la emoción te hace fijar la atención, aquí tienes mucho trabajo por hacer, ¿eh? Y la gente de marketing, por supuesto, que tiene clarísimo dónde ir, ¿no? Pasa que, por suerte, ya te digo, hace un tiempo era impensable meter un programa de educación emocional en las escuelas. Hoy sí, ¿no? Hoy estamos dentro de las escuelas, estamos trabajando a nivel universitario, se trabaja muchísimo. Ya no hay casi ninguna universidad en todo el país que no tenga un departamento que se encargue de la educación emocional. Pero bueno, es relativamente moderno, hablando en términos de psicología, ¿no? Estamos hablando de los años 90, con lo cual es relativamente moderno, muy contemporáneo, ¿eh? Vale. Cuando, por ejemplo, hablas en términos de la empatía, hablan siempre como de ponerse en el lugar de los demás, o de como a mí me es como un abanico muy amplio pero muy difuso, no sé. Yo siempre hablo de la empatía como el dorado, ¿no? Siempre se habla de las competencias emocionales como un sistema de complejidad ascendente, quiero decir. Primero tienes que tener conciencia emocional, saber qué estás sintiendo para tener facilitación emocional. Posteriormente, comprensión emocional. Como último peldaño, regulación emocional. Y cuando todo eso se consigue, aquí puedo empezar a hablar de sintonizar emocionalmente con otras personas, ¿no? A veces yo, cuando la gente utilizamos el término empatía con una frescura que a mí realmente a veces me sobrecoge, ¿no? Dice, ¿cómo se define? Yo soy una persona muy empática, ¿no? Define empatía.
sé ponerme la piel de otras personas. ¿No? Hasta aquí vamos bien, hasta el momento que le preguntas desde qué punto de vista lo haces. ¿No? ¿Desde qué punto de vista te pones en la piel de otra persona? ¿Desde el tuyo? Eso no es ser empático, ¿no? Con lo cual, una vez que tenemos desarrolladas toda esa serie de competencias emocionales, podremos acercarnos a sintonizar emocionalmente con otras personas, ¿no? Sí, sí, está claro que primero empezamos con nosotros mismos, ¿no? Y luego una vez ya esto está de esto ya, ¿no? Que la empatía empieza por uno mismo y luego ya. Si yo no sé distinguir qué estoy sintiendo, no puedo intentar acercarme a cómo te sientes tú. No tengo ni idea. Yo tengo un Claro, caos emocional interno, es imposible que detecte en ti microexpresiones faciales, todo esto se va al traste. por eso un buen jefe, un buen líder, un buen CEO, ¿no? Qué importante también saber las características emocionales de cada uno de los trabajadores y Bueno, saber porque es cómo. que al principio de todo esto, yo me acuerdo, ahora te hablaré como un abuelo cebolleta de hace 15, 20 años, que yo iba con mi ilusión de la gestión emocional, de las competencias emocionales, y había mucho consultor mayor que yo que me decía, esto es una moda, Carlos, esto es una moda, ¿no? Y yo siempre decía, no es una moda. Esto, o sea, estamos hablando de una ciencia, se puede evaluar, ¿no? Se puede evaluar la ventaja que tiene trabajar la competencia emocional tanto en niños pequeños como en adolescentes, como en adultos, y conseguir que tu empresa sea emocionalmente inteligente, se puede medir los beneficios que te puede dar. Y una empresa emocionalmente inteligente, las empresas no dejan, son personas. Hablamos de empresa como un ente irreal, ¿no? Que tiene un CIF, pero ese CIF, dentro de ese CIF hay muchas personas y las personas van con sus emociones al trabajo. Y las personas cogen la baja porque están tristes, con una intensidad muy alta durante un periodo de tiempo muy largo y esto se convierte en predepresión. Las dos enfermedades por las que las personas, porque las que los trabajadores cogen hoy en día bajas laborales son depresión y ansiedad. Dos enfermedades que van directamente relacionadas con una mala gestión emocional. Y ahora ya no estamos hablando solo de la importancia de competencias emocionales porque yo me dedique a esto. Estamos hablando de costes económicos. Un trabajador de baja es un coste económico para una empresa. Tienes que sustituirlo con otro trabajador y, bueno, una serie de costes que conllevan. Totalmente. Y en este sentido, en MERS, ¿qué hacéis? En MERS lo que hacemos es, en todas las selecciones que nosotros realizamos, utilizamos esta manera de seleccionar. Nosotros tenemos en cuenta, por supuesto, las competencias técnicas, ¿no? Y específicas, pero como una base. A partir de aquí analizamos soft skills, competencias emocionales, analizamos toda esta serie de competencias para ofrecerle a la empresa final talento. Y No una hacéis, persona con un CI muy desarrollado, sino talento. Y el talento no solo está formado de CI, está formado también de CE, que es el cociente emocional, ¿no? claro, y hacéis también consultoría sobre equipos ya formados o solo selección de personal. No o sea, la selección de personal es una rama del Talent Program, pero también introducimos en empresas toda esta manera de funcionar. Directamente a su departamento de recursos humanos, hacemos una formación para que ellos puedan incorporar en su empresa esta manera de seleccionar, esta manera de desarrollar y esta manera de potenciar. Es lo que llamamos el Talent Program, que es identifica, desarrolla y potencia. Estas tres patas, nosotros lo que hacemos es una formación al departamento para que ese departamento luego se encargue de llevarlo a cabo en su empresa. Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Tenéis mucho campo todavía por. Bueno, es algo que cuando alguien lo prueba y lo lleva a práctica, los beneficios son rápidos, realmente rápidos. Lo que pasa es que a veces cuesta, ¿no? Porque es, por eso la última diapositiva ponía, ¿te sumas al cambio o prefieres seguir teniendo razón, ¿no? ¿Por qué? Porque todos es algo que sabemos, que está ahí, la importancia que tienen las emociones de las personas, pero es algo como que creemos que todavía no se puede medir, no se puede tocar, ¿no? Mm. Yo todavía a día de hoy lo oigo, ¿no? Deja las emociones en la puerta, la gente te Mm. lo dice. Yo entro al trabajo y dejo mi emoción en la puerta y las cojo cuando salga, como si eso se pudiera hacer. Si tú estás triste, esa tristeza va a condicionar de manera directa todos tus pensamientos y todas tus acciones de ese día, de manera directa.
totalmente. Igual que la alegría, ¿eh? Que la gente dice, ¿y estar contento? Entonces yo sí estoy siempre contento y no regulo la alegría, ¿funciona bien? No, nos volveríamos totalmente locos, ¿eh? La alegría mal gestionada nos hace no medir con exactitud, ¿eh? Nos hace no ajustar el tiro, nos creemos más capaces de lo que somos. Y eso lo único que nos genera es afrontar situaciones que no están a nuestra altura y eso nos genera frustración. Claro. Claro, claro. Mira, tenemos a Joan Carles de Barcelona que nos pregunta ¿cómo crees que las personas han gestionado sus emociones durante este confinamiento y qué consecuencias crees que puede tener? Yo creo que este confinamiento ha hecho aflorar sobre todo una emoción, que es la tristeza. Tristeza es una emoción, incluso en los tiempos que corren, que yo me atrevería a decir casi necesaria, ¿no? Vamos tan rápido por la vida que no tenemos tiempo a detenernos, a hacer una introspección, a pensar, hacernos unas cuantas preguntas a nosotros mismos, ¿no? De eso se encarga muchas veces la tristeza. La tristeza es aquella que nos detiene, nos baja energía vital, nos hace preguntarnos por qué últimamente pensamos como pensamos, por qué últimamente funcionamos como funcionamos. Y este confinamiento ha hecho eso, ¿no? Lo que pasa es que la tristeza juega una mala pasada. La tristeza, si entra, oímos lo que nos dice, la gestionamos y la dejamos ir, perfecto. Si la tristeza entra y se queda a vivir con nosotros, comienzan los problemas, ¿no? Yo siempre digo que está bien tener pájaros en la cabeza, se nos permite, lo malo es cuando esos pájaros los dejamos anidar en ella. Aquí comienzan todos los problemas. Claro, es como el anclarse en la emoción, ¿no? Claro, es quedarse a vivir con la emoción, ¿no? La emoción es pasajera. La Sí, emoción muchas veces nos da. Yo siempre digo que las emociones están brillantemente adaptadas para sobrevivir en el paleolítico, ¿no? Nos dan una información muchas veces de una supervivencia que no es tal, ¿no? Ayer, si recuerdas cuando hablábamos de la entrevista, ¿no? De trabajo, decíamos, la gente se el bloquea miedo. en una entrevista de trabajo por el miedo, ¿no? Y dices, si en una entrevista no te puede pasar absolutamente nada que ponga en riesgo tu vida, ¿no? Eso siempre, simplemente ese pensamiento ya podría y tendría que hacernos gestionar esa emoción, ¿no? Aparte de la emoción de tristeza, que se ha quedado a vivir con nosotros, ¿no? Aparte también ira. Ira. La convivencia ha hecho que afloren muchos conflictos que no se dan en nuestro día a día, ¿no? Yo ayer estaba haciendo una formación por la tarde a monitores de casal de infancia, ¿no? De casal de niños, ¿no? De verano y de competencias emocionales y hablábamos de eso, ¿no? Notan, bueno, que los niños llegan tristes, que están tristes los niños en el casal cuando llegan y que luego se recuperan, ¿no? Y yo les explicaba, parte de esa tristeza viene dada porque en este confinamiento se han dado cuenta de muchas cosas que antes no. Antes salían de trabajo, van a karate, van a cerámica, van a gimnasia, cuando llegan se pegan una ducha y comparten un espacio con sus padres de 10, 15 minutos. Ahora han estado con sus padres 8 o 9 horas diarias, compaginándolo con el trabajo de sus padres, con lo que conlleva, y han visto momentos de crispación en casa que les generan tristeza, ¿no? La relación de apego que ha habido estos días, en muchos sitios se ha disparado, ¿no? Ha saltado por los aires. Sí, bueno, será cuestión de saberlo gestionar también. Yo siempre digo que la gestión emocional comienza en la conciencia. En el momento que yo sé qué estoy sintiendo, ya estoy gestionando. O sea, en el momento que yo sé que lo que siento es ira y que la ira solo salta en mí, solo se enciende esa emoción en mi cerebro cuando yo me siento agredido, eso ya me hace gestionar. Muchas veces nos sentimos, todos conocemos un trabajador en nuestro trabajo que siempre está enfadado, continuamente enfadado, ¿no? Y dices, ¿qué le pasa a ese trabajador? Ese trabajador lo único que va gritando a todo el mundo es, hola, tengo una falta de autoconfianza muy grande. Y mi valoración positiva como profesional y como persona es muy baja. Por eso estoy continuamente enfadado, porque lo que noto a mi alrededor son agresiones donde no las hay. Claro. Cuando tú te valoras positivamente bien como profesional, cuando tú tienes una autoconfianza sólida, pocas veces estás enfadado. Porque no notas agresiones cuando no las hay. Claro. Aunque a veces, bueno, yo interpreto que una emoción de baja frecuencia, no sé yo, esto es mi vocabulario, no sé Sí, sí, si sí, no, no, correcto. a veces
es como, bueno, es malo enfadarse. Bueno, yo qué sé, si un señor me atropella, pues estaré enfadada, ¿no? O sea, en ese momento ese enfado puede ser un impulso. Lo que lo voy a hacer es anclarme en ese enfado, porque entonces eso ya es otra cosa. Pero si eso me Yo, lleva a una evolución, por a moverme, supuesto, yo siempre lo digo, hay que enfadarse. Hay que enfadarse con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo y luego perdonarnos. exacto. Hay que enfadarse de manera inteligente. De aquí viene la emoción. O sea, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no dice en ningún momento, repriman ustedes sus emociones. La inteligencia emocional lo que dicen es sentir. Si eso es lo que nos hace sentirnos vivos, ¿no? Sentir emociones es lo grande que tenemos. Claro. Si no, seríamos todos... Mira, un personaje que no tiene emociones es el Capitán Spock. ¿Qué te parece el Capitán Spock? Ya. Un personaje bobo. Anodino. Sentir es lo que nos hace humanos, ¿no? Es aquello que nos hace... Lo único que hay que sentir de manera inteligente. Claro que hay que entrar a veces en una reunión bajo el influjo del enfado, por supuesto. Hay que a veces mostrar a los demás disconformidad con lo que está sucediendo. Si alguien está tratando mal a un compañero, hay que mostrar rechazo, enfado, por supuesto. A mí mucha gente me dice, hombre, Carlos, tú que te dedicas a la inteligencia emocional, no te enfadarás mucho. No, no, al contrario, me enfado muchísimo, claro que sí. Y también me río muchísimo. Y también me Claro, intento sorprender. claro, Y también estoy triste a veces, porque es claro. necesario estar triste a veces, ¿no? Y también comentabas, no anclarse tampoco en la emoción de decir estar siempre alegre, porque entonces ahí también hay No. una desconexión total. Yo estoy preparando ahora un librito que saldrá en diciembre y ahora meto una cuña aquí gracias a eso que me estás diciendo. Estaremos atentos. Que hablo de la tiranía de la felicidad, ¿no? Pues estamos viviendo en un mundo donde parece que si no estés continuamente sonriendo y feliz, te pasa algo. No, no me pasa absolutamente nada, simplemente no tengo ganas de sonreír ahora. No tengo que estar siempre bajo el influjo de la emoción de la alegría, ¿no? La emoción de la alegría, antes lo hablábamos, si no la gestionas, te hace no medir el tiro, ¿eh? Distorsionamos, nos creemos más capaces de lo que Claro, realmente somos. claro. Cuando estamos, por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo, cuando estamos enamorados es cuando más sube el influjo de la alegría. ¿Y qué nos Claro. pasa cuando estamos enamorados? No Como si damos ni estuviéramos una. drogados. No damos ni una. Vamos por la vida como... y hacemos, pues vale, todo nos parece perfectamente sin medir cuál es nuestra línea de actuación y aquella acción que tenemos que llevar a cabo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, tengo una pregunta de Cristina de Granada que dice, ¿qué aspectos de la inteligencia emocional valoran más positivamente las empresas? La gestión emocional, la regulación emocional, la capacidad que tiene el trabajador o trabajadora de gestionar sus emociones. Gestionar emociones es lo que decíamos antes, ¿no? Es la competencia más alta dentro de la pirámide, ¿no? Es cuando ya tienes conciencia, cuando ya sabes cómo afecta a tus pensamientos esa emoción, cuando ya comprendes todo eso, eres capaz de gestionarla. Y la gestión emocional, para decirlo rápido, es aquello que se encuentra entre la represión emocional y el descontrol emocional, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo que es muy gráfico, pero se entiende muy bien, y es como cuando aparece la luz en nuestro coche de que no nos queda mucha gasolina. Reprimir la emoción sería seguir conduciendo y tapar con esta mano la luz, ¿no? ¿Qué pasaría? Nuestro coche se pararía. Normalmente se para cerca de una gasolinera y con una botellita podemos ir a llenarla y llenar el depósito. Pero a veces puede ser que nos pille en una montaña a 400 kilómetros de una gasolinera y lo vamos a pasar realmente mal. Esto es lo que pasa si reprimimos. El otro extremo sería descontrolar. Sería, yo veo la lucecita de que me falta gasolina, pego un volantazo con el coche, me meto en la primera gasolinera que encuentre, cojo el surtidor y rocío mi coche de gasolina. Eso sería descontrolar. No medir si realmente era necesario ahora mismo dar ese volantazo y parar. Realmente el trayecto que voy a hacer era corto y podría haber esperado un poco más para poder echar gasolina. La gestión emocional sería eso, ¿no? Analizar la señal, que en este caso sería el chivato de la gasolina, pero en verdad sería una emoción, analizar la información que me da esa emoción, la respuesta fisiológica que conlleva y a partir de aquí actuar de una manera o de otra.
Muy bien, también ahora no sé, no me acuerdo muy bien, pero antes hablaban, ¿no? Me acuerdo antiguamente de las cuadrigas, los romanos, ¿no? Que llevaban 4 caballos, pues eso es un poco como tienes que controlar esos caballos, ¿no? Con el carruaje. Eso lo decía, no sé si, ahora no recuerdo, si es, no sé si esa frase le dice, ¿no? Las emociones son los caballos que la razón gestiona, ¿no? Eso se decía, no sé si fue Platón, no sé quién fue, quien dijo esta frase, pero era eso, ¿no? Que las emociones eran como las cuadrigas de los caballos y la razón, el señor que gestiona y domina esas emociones. Muy bien. Por supuesto, las emociones las gestionamos utilizando nuestra parte cognitiva. Cuando hablamos de inteligencia emocional, no es que digamos, no prestemos atención a la parte racional, no, para nada. Lo que estamos diciendo es, cuando tú tienes esta parte racional desarrollado, que eso está súper arraigado en nuestra cultura, pero las emociones te golpean, tú vas a medio gas por la vida. Eres como una parte incompleta. Cuando tú haces que las emociones jueguen a tu favor, ahora sí, ahora eres lo que se llama tu mejor versión. Y esto te puedo asegurar que a nivel de productividad en un trabajador es un antes y un después. Y efectos personales, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con el cuerpo y entonces, ¿qué papel tiene el cuerpo ahí? El Muy importante, movimiento, muy importante. Antes cuando hablaba del marcador somático, es eso, ¿no? El cuerpo, o sea, yo si estoy triste, yo siempre digo, lo primero que tienes que hacer cuando empiezas a sentir tristeza es levantar la barbilla, levantar la mirada, decirle a tu cuerpo cómo te sientes. Eso va a equilibrar y a comenzar a gestionar esa tristeza. Tu prueba. Ahora, desde que yo ahora acabe esta charla, todas las conferencias que queden, dalas desde este punto de vista. Tú entras en tristeza. Es más, si yo hoy, cuando he empezado esta conferencia, hace 40 minutos, hubiera hecho esta conferencia desde el influjo de la emoción de la tristeza, tú ahora estarías un poco más triste. Simplemente de estar observándome y prestarme atención. claro, porque también hay el efecto somático, ¿no? De percibir las Las emociones emociones de se los otros. contagian. Las emociones se contagian de una manera velocísima. Eso es un estudio que hicieron unos hermanos italianos que habla de las neuronas espejo, ¿no? Las neuronas Ah, espejo sí. son las encargadas de contagiarse de las emociones del resto. Yo siempre digo que, fíjate si es importante, si en un grupo de trabajadores, en un equipo de trabajo, todos tienen autocontrol, te puedo asegurar que alguien que no lo tiene comienza a tenerlo. A nadie le gusta ser el pitufo enfadado del equipo. A nadie le gusta perder los nervios si nadie pierde los nervios, ¿no? Entendiendo perder los nervios como eh, una, una, mala gestión emocional, ¿no? En este caso. También, no sé si es cierto, a ver qué te parece esto. Yo he oído que antropológicamente hablando, las mujeres tenemos muchas más neuronas espejo que los hombres. Por eso tendemos como más proteccionismo de madre, ¿no? Esto, cada vez más, se está poniendo en duda. Cada vez más se están haciendo más estudios donde se pone en duda esto, ¿no? Incluso, pero se pone en duda, pero el TMS-24, que por ejemplo es un test que mide las competencias emocionales que hemos estado hablando antes, ¿no? Hace diferenciación entre hombres y mujeres, ¿no? Hace diferenciación entre hombres y mujeres, porque las mujeres sí que es verdad que le prestan una mayor atención a aquello que están sintiendo. Por grupo, o sea, tú haces un estudio con todos sus trabajadores, todas sus trabajadoras, y la atención que prestan a sus emociones es mucho, en un test de autopercepción, es mucho mayor en mujeres que en hombres, ¿no? Pero a nivel de estructura se está intentando desmontar, ¿no? El mito de que las mujeres tienen la capacidad diferenciada de los hombres, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta conferencia que personalmente me parece muy interesante, yo creo que al resto de los participantes también. ¿Tienes un minuto más por si quieres añadir algo, Carlos? Bueno, yo espero y supongo que muchos de los que nos estarán viendo ya utilizan y ya introducen dentro de sus procesos de selección las competencias emocionales, y los que no lo hagan que empiecen a hacerlo, y sobre todo trabajar el desarrollo una vez que el candidato ya forma parte de nuestra empresa. Eso es importante. Nos preocupamos mucho de atraer talento y nos descuidamos cuando el talento está en casa, ¿no? Y eso es lo que hace que
sobre todo en la generación millennial, ¿no? La generación millennial, no le hables de compromiso y sentimiento de pertenencia si no se trabaja y si no se desarrolla todo esto, ¿no? Estamos hablando muchas veces de salario emocional. Salario emocional es eso, ¿no? Trabajar y dar y ofrecer una serie de cosas a los trabajadores que no es solo una retribución económica. Pues muchísimas gracias, Carlos Bella. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos los presentes por asistir a esta conferencia. Ahora hacemos una pausa de 15 minutos y daremos comienzo a la siguiente ponencia de Nello D'Angelo, llamada Despierta al gigante que hay en ti. Suscribíos a nuestro canal de YouTube y seguidnos en nuestras redes sociales.